Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Ok, solamente me estoy demorando un segundo en subir el material del PPT, pero ahora lo tengo listo. Bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Oscar, ¿cómo estás? Alonso, Mario, Henry, bienvenidos. Buenas noches, Carolai, bienvenido. Muy buenas noches, Robert, bienvenido.
Buenas noches, Dorca. Buenas noches, Donín. Rubén, bienvenido. ¿Cómo están todos? Día miércoles. Hoy día toca nuestra segunda sesión sobre la conservación del momento. En esta clase vamos a tener dos puntos, vamos a tocar dos puntos. Un punto que ya les había prometido hace tiempo, que era el punto acerca de los proyectos finales. Entonces, en una de las mitades de esta clase vamos a presentar los proyectos finales. Bien, es una presentación inicial para que ustedes puedan conocer qué es lo que se va a hacer en el proyecto final, qué se les está pidiendo, cómo van a trabajar de manera grupal, de qué va el proyecto final, qué tipo de experimentos pueden hacer, cómo van a entregar el informe. Todas esas preguntas vamos a responder en la segunda parte de la sesión de hoy. Y en la primera parte de la sesión de hoy simplemente vamos a acabar con lo que empezamos en la sesión del día lunes. Bien, entonces vamos a dividir la clase en dos partes. En esta primera parte vamos a acabar lo que presentamos el día lunes acerca de la conservación del momento. Recuerden que nos quedaba todavía algunos puntos por tocar, ver ejercicios y también trabajar en el caso de la conservación del momento en el caso de dos dimensiones. Una vez que terminemos eso, pasamos a presentar y a conversar un poco acerca de los trabajos grupales que todos tienen que presentar en la última semana de nuestro curso. Además de eso, evidentemente vamos a tener varias sesiones durante todo el semestre en las cuales ustedes van a poder trabajar de manera grupal, en los grupos reducidos, sincrónicamente, en clase y obviamente bajo mi supervisión. Pues vamos a tener varias sesiones donde ustedes van a poder desarrollar el trabajo grupal. Entonces la sesión de hoy simplemente es una forma de introducirlos a todos para que más o menos se hagan una idea a dónde tienen que apuntar todos los grupos. Un punto más. Antes de empezar la clase de hoy, las prácticas. Bien, entonces recuerden que las prácticas están habilitadas para que ustedes las revisen y solamente las van a poder revisar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque después tengo que subir las notas al portal docente. Entonces, por favor, revisen sus prácticas hasta el día de hoy por si existiese algún comentario, algún reclamo. Solamente hasta el día de hoy voy a poder recibir. Muy bien. ¿Alguna consulta, por favor, acerca de lo dicho, acerca de lo que hemos visto antes de empezar la clase? Profesor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Herbert. Sí, ya explicó sobre los trabajos grupales, porque he entrado recién, sobre una parte Hola, nomás. sí, claro, entiendo. No, no, para nada. Justamente por eso pensaba hablar acerca de los trabajos grupales en la primera parte de la clase, pero como sé que hay problemas a la hora del ingreso, o sea, mejor dicho, varios se demoran en ingresar, entonces pretendo acabar primero con lo que vimos en la clase anterior y después en la segunda parte de esta clase vamos a hablar acerca de los proyectos. Vamos a hablar largo y tendido acerca de los proyectos, con calma. Exactamente, gracias Jesús por recordarme eso. Lo que pasa es que el material de la clase de hoy también lo vamos a utilizar, mejor dicho, en esta semana solamente he preparado un material. Entonces lo voy a subir acabando la clase de hoy. Es el mismo material que trabajamos la semana anterior. Es un material medianamente extenso y ahí van a poder encontrar todos los ejercicios que vamos a resolver también en la clase de hoy. Bien. Ok. Esencialmente, todos los temas que hemos tratado en la semana de hoy, o los que vamos a tratar, han sido impulso, cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento. Y todo ese material lo van a poder encontrar en esta diapositiva que después la vamos a subir.
Ok. Entonces vamos a empezar la clase y vamos recordando lo que vimos en la última clase. Muy bien. Primero, habíamos utilizado el concepto de cantidad de movimiento. Recuerden ustedes que la cantidad de movimiento era una magnitud vectorial que estaba asociada con la cantidad de inercia que tienen los objetos al moverse. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento P de un objeto simplemente es el producto de su masa por su velocidad. Entonces, ¿de qué depende la inercia de un objeto? No solamente depende de su masa, sino también depende de la velocidad con la que se mueve. Mientras mayor velocidad tengan los objetos, entonces mayor inercia tendrán. Tendrán mayor capacidad de preservar en su estado original. Mientras más masa tengan, evidentemente, más difícil será poder modificar su movimiento original. Entonces recuerden que esta cantidad de movimiento está asociada con la inercia de los objetos. Muy bien. Habíamos dicho que, en particular, cuando trabajábamos con sistemas cerrados, la cantidad de movimiento total del sistema se conservaba. Entonces, si consideramos un sistema cerrado, digamos en dos tiempos distintos, en particular antes y después de una colisión, como este sistema es cerrado en sí mismo, o sea, no hay ningún agente externo que esté actuando sobre ellos, el momento total debe conservarse. Entonces, el momento total antes de la colisión tiene que ser igual al momento total después de la colisión. Recuerden que el momento total es simplemente la suma de los momentos individuales de cada uno de los objetos que constituyen el sistema. Por eso, en la práctica, al aplicar la conservación de la cantidad de movimiento, por ejemplo, para el caso de choques, como en este caso, simplemente comparamos la suma de momentos antes de la colisión con la suma de momentos después de la colisión. Tienen que ser equivalentes por el principio de conservación del momento. Ojo aquí también que esta relación es vectorial, como pueden ver. Los momentos individuales son magnitudes vectoriales. Entonces, la suma en general se tiene que desarrollar de manera vectorial. Esta suma es una suma vectorial y en principio puede tener tantas componentes como dimensiones estemos trabajando. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Con confianza. Este punto es muy importante. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Cuando un objeto colisiona, su momento varía después de la colisión. Gracias. Se pierden, aumentan, depende de qué factor cada cuerpo varía su momento. Exacto, buena pregunta, Jesús. Okay. Primero, este es un punto de confusión que es importante señalar. Que el momento total del sistema sea una constante, o sea, que el momento total del sistema no varíe, no quiere decir que los momentos individuales tienen que permanecer constantes. Para nada. O sea, cada uno de los momentos, digamos que es el momento de la partícula 1, y aquí tenemos el momento del objeto 2. Después de la colisión, estos momentos no necesariamente tendrían que ser iguales. O sea, el momento 1 después de la colisión, aquí tenemos el momento 2 después de la colisión, estos momentos no tienen por qué ser iguales. Varían. Y evidentemente nuestra experiencia nos dice de que los momentos, la velocidad de los objetos, después de una colisión deben variar. ¿Qué es lo que tiene que permanecer constante? Lo que tiene que permanecer constante es la suma de los momentos individuales, antes y después de una colisión. Entonces, los momentos individuales no tienen ningún tipo de restricción, pueden variar. Lo que tiene que permanecer constante es la suma. Ahora, ¿de qué depende? Buena pregunta. ¿De qué depende
la variación de los momentos antes y después de la colisión. O sea, imagínense ustedes que entran a colisionar dos objetos de esta manera, conocemos sus velocidades, conocemos sus masas, y la pregunta es, ¿podremos determinar cuáles serán sus velocidades después de la colisión? La respuesta es no. Ok. Para poder conocer esa información tendríamos que conocer el origen, la naturaleza del choque. No todos los choques son iguales, evidentemente. No todas las interacciones son iguales. Imagínense, por ejemplo, no es lo mismo que interactúen dos planetas a que interactúen dos electrones. ¿Okay? Tenemos que conocer el origen de esa interacción. No es lo mismo que interactúen dos electrones a que interactúe un electrón con una molécula. Es diferente, ¿verdad? Ok. Entonces, para poder comprender de manera precisa cuál será el comportamiento después de una colisión, tendríamos que conocer el origen de la colisión. ¿Qué tipo de colisión se está dando? La naturaleza de la colisión. Pero mismo así, mismo que no conozcamos el origen de la colisión, o aún si lo conozcamos, siempre se tiene que cumplir el principio de la conservación del momento del sistema. O sea, este principio es mucho más profundo que el origen de la naturaleza. Ese es un principio mucho más profundo de la naturaleza. No le importa el origen de la interacción. Siempre se tiene que conservar. Y todas las interacciones deben conservar este principio. Los objetos pueden tener masa después de la colisión. Bueno, para nosotros vamos a tratar sistemas mecánicos y todos los sistemas mecánicos, todos los objetos mecánicos tienen masa, no solamente desde la colisión, sino también previamente. Esencialmente, desde el punto de vista clásico, no existe un objeto que no tenga masa. Todos los objetos tienen masa. ¿Alguna pregunta más, por favor, en este punto de la conservación del momento? Ok, vamos a seguir trabajando en aplicaciones de este principio. Y vamos a ver ejemplos interesantes. Ok, este ejemplo lo vimos la clase pasada, lo revisamos. Habíamos visto que era el caso de una dimensión, conservación del momento del sistema antes de la colisión y después de la colisión, aplicando el principio de conservación del momento. Voy a borrar por aquí. Primero calculábamos el momento antes de la colisión, el momento después de la colisión, e igualando por el principio de conservación del momento, podíamos definir la variable que desconocía, que era la velocidad de A después de la colisión. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, eso fue una aplicación de la conservación del momento en el caso de un choque en una dimensión. Pero obviamente este es un caso simplificado. Veamos en qué casos también funciona la conservación del momento. Veamos este ejemplo. Una persona de 50 kilogramos está sobre su skate de reposo de 2 kilogramos de masa y lleva en las manos una mochila de 1.80 kilogramos. Entonces tenemos tres objetos como pueden ver aquí. Además conocemos la masa de cada uno de esos objetos. Si la lanza con una velocidad de valor 3.5 metros por segundo, ¿okay? O sea, si lanza la mochila, determine la velocidad final de la persona. Muy bien. Ok. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer para analizar este sistema. Reconocer que es un sistema cerrado en sí mismo. Mejor dicho, la persona, el skate y la mochila forman un sistema cerrado. O sea, este movimiento que se va a producir cuando la persona lance la mochila no depende de ningún agente externo. Solamente depende del movimiento de la persona, que forma parte del sistema. Entonces, estos tres cuerpos forman un sistema cerrado en sí mismo. No hay ninguna fuerza externa que esté actuando en este sistema, por lo menos en este proceso de movimiento. Entonces, si eso es verdad,
se debe conservar el momento del sistema. Entonces, el momento del sistema antes tiene que ser igual al momento del sistema después de lanzar la mochila. Okay. Bien, entonces como esto es verdad, lo único que tenemos que hacer es hallar el momento antes, hallar el momento después, comparar esas dos variables y determinar las variables que desconozcamos. Vamos a hacer eso. El momento antes. Hemos dicho que el sistema está formado por mochila, persona y skate. Entonces, primero, ya que antes de que se lance la mochila, el momento total del sistema está en total reposo. La velocidad de todo este sistema es igual a 0. Está estático antes de ser lanzada la mochila. Entonces, si la velocidad total de este sistema es 0, el momento, que siempre está definido como masa por velocidad, para este caso en particular tiene que ser 0. Así que antes que se lance la mochila, el sistema está en reposo y el momento total del sistema debe ser 0. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Quedó claro eso? O lo pueden ver de una manera alternativa. El momento antes del sistema es el momento de la mochila más el momento del skate más el momento de la persona. Pero la velocidad de todas ellas es nula. Así que cada uno de los momentos se anula también. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos un caso en el cual al inicio el sistema tiene momento total 0. Okay. ¿Qué es lo que pasa después que se lanza la mochila? Cuando se lanza la mochila evidentemente okay. Entonces el momento de la mochila será positivo. Okay. El momento de la mochila debe ser positivo. Y para contrarrestar el momento de la mochila positivo, la otra parte del sistema que queda residual, que vendría a ser el skate y la persona, deberían también ganar un momento, pero en este caso negativo, para poder contrarrestar el momento de la mochila. ¿Bien? Entonces vamos a decir, el momentum después. El momentum después es simplemente el momento del sistema de la persona más skate más el momento de la mochila de manera individual. ¿Bien? Y ahora podemos determinar el momento de cada uno de ellos. Ok, ¿qué sabemos? Sabemos la masa de la persona, sabemos la masa del skate, sabemos la masa de la mochila y además sabemos que se lanza la mochila con 3,5 metros por segundo. Entonces reemplazamos esos valores. El momento del sistema persona más skate, este sistema, es la masa de la persona más la masa del skate por la velocidad de ese sistema, que no la conocemos. No conocemos cuánto será la velocidad de la persona con el skate después de lanzar la mochila. Pero lo que sí conocemos es la velocidad de la mochila. Por lo tanto, podemos determinar el momento de la mochila de manera simple. Conocemos la masa de la mochila y también la velocidad de la mochila. Reemplazando valores, la masa de la persona 50, la del skate 2 kilogramos. La velocidad de ese sistema es lo que no conocemos. La masa de la mochila 1.8 y la velocidad de la mochila 3.5. Vean que la velocidad de la mochila es positivo. ¿Okay? 3,5. Entonces, el momento total después del lanzamiento simplemente sería 52 veces la velocidad de la persona con el skate más 6.3. Muy bien. Ya hemos determinado el momento antes y el momento después.
Ahora viene el principio de conservación del momento, que nos dice que el momento tiene que ser constante. Y nos permite relacionar estos dos valores. Eso hacemos. Y esa relación nos permite determinar la variable que desconocíamos, en este caso la velocidad del individuo con el skate. Esto es una ecuación simple de primer grado. En este caso, podemos despejar la velocidad y la velocidad sería negativa. Menos 0,12 metros por segundo. Entonces, ya la ecuación de la conservación del momento no solamente me da el módulo de la velocidad del individuo, sino también me da su dirección. Me dice que para que exista conservación del momento, la persona tiene que salir despedida hacia atrás. ¿Perdón? Tiene que salir despedida hacia atrás. Vean que el valor del módulo de esta velocidad es bastante pequeño, comparado con los 3,5 metros segundos de la mochila, y eso está asociado con la cantidad de inercia de los objetos. La masa del hombre y el skate es muy grande comparada con la de la mochila, por lo tanto, su inercia es mayor y por eso su estado de movimiento es más difícil de poder modificar. ¿Ok? Entonces, toda esta información nos lo da la conservación del momento. Un ejemplo de esto es parecido. Ustedes habrán visto cuando se dispara un rifle, por ejemplo. Entonces, en ese caso también se puede pensar en un sistema cerrado. El sistema sería la bala, el rifle y la persona que está lanzando el disparo. Cuando la bala sale despedida, imagínense, hacia la mano derecha, es usual de que el hombre y el rifle también salgan despedidos en el sentido contrario. ¿Por qué? Nuevamente, por el principio de conservación del momento. ¿De acuerdo? Y si no tienes buena técnica, puedes sufrir un grave accidente. Es el mismo principio, es el mismo caso. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, por favor? Entonces, profesor, a más masa va a ser menos la velocidad, ¿cierto? Que va a ir la persona o el objeto. Claro que sí. Debemos pensar que a mayor masa, mayor inercia del sistema, entonces va a ser más difícil poder modificar su condición original. Pero no solamente a mayor masa, sino también a mayor velocidad. Recordemos que el momento no solamente depende de la masa, sino también de la velocidad inicial del sistema. Exacto. ¿Alguna pregunta más sobre el problema, sobre la aplicación de la conservación del momento? Bien. Ok, entonces ya vimos un par de ejemplos en movimiento en una dimensión. Vamos a ver qué sucede en dos dimensiones. Okay. Hemos dicho que la conservación del momento debe respetarse también de manera vectorial, o sea, componentes por componente. Entonces, esto nos permite analizar otro tipo de sistemas. Por ejemplo, sistemas como los de la mesa de billar, en los cuales hay choques en dos dimensiones. O casos de colisiones entre automóviles. Vean que en estos casos los objetos no están restringidos a moverse después del choque en las direcciones en las cuales se movían inicialmente. No hay ninguna razón para que sea así. Y todos hemos visto los choques, los accidentes automovilísticos, objetos que colisionan en la misma dirección y que salen despedidos en direcciones arbitrarias. O sea que no hay ninguna restricción en principio para que el movimiento después del choque tenga que estar en la misma dirección original. Pero siempre estos procesos están encorsetados por el principio de conservación del momento. El momento total del sistema se debe conservar y eso pone restricciones muy fuertes.
Como esta es una conservación vectorial, tiene que conservarse componentes por componentes. Cada una de las componentes del momento total se debe conservar. Entonces, ahora no solamente vamos a tener una ecuación de conservación, sino dos ecuaciones de conservación de cada una de las direcciones del momento. Entonces, con dos ecuaciones podemos determinar dos variables. Tenemos más libertad, pero también tenemos mayor capacidad de predicción en dos dimensiones. Vamos a ver cómo se trabaja entonces en este tipo de procesos que son bastante interesantes. Quedémonos con la idea de que el momento ahora vamos a trabajarlo de manera vectorial y vamos a imponer la conservación componentes por componente. Muy bien. Empecemos con este ejercicio. Ejercicio 5. En este caso se muestran dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción, así que es un caso en el cual no hay ningún agente externo. La fricción sería obviamente un agente externo, pero no hay fricción. Así que los dos robots forman un sistema cerrado en sí mismo. El robot A, con masa 20 kilogramos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo paralelo al eje X, como muestra la figura. Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo. Ojo ahí, entonces la velocidad inicial de B es igual a 0. Y la velocidad inicial de A es de 2 metros por segundo, pero en el eje X. Así que la velocidad inicial de A, vamos a llamar velocidad de A1, sería 2,0. ¿Estamos de acuerdo? Y la velocidad B inicial, o 1, sería 0 simplemente. Eso es antes del impacto. ¿De acuerdo? Después del choque, ojo aquí, esta es otra historia, el robot A se mueve a 1 metro por segundo en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con su dirección inicial. ¿Bien? O sea, vamos a graficarlo ya. Después del impacto, okay, más o menos impactan en este punto, y A sale despedido 30 grados. Estamos exagerando, evidentemente. Este ángulo sería el ángulo de 30 grados. Y el módulo de A después del impacto vale 1 metro por segundo. Entonces, evidentemente, A tiene dos componentes. La velocidad de A después del impacto tiene dos componentes. Una horizontal y una vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero eso es fácil de determinar porque utilizando triángulos notables, sabríamos que esto sería 1 seno de 30 y esta de aquí sería 1 coseno de 30. Genial. Entonces ya conocemos la velocidad de 1 antes y después del impacto. Conocemos la velocidad de B antes del impacto. Y lo que queremos determinar ahora es qué velocidad tendrá el robot B. Okay. Vean que el robot B no sabemos nada, en principio. Okay. Y vamos a suponer que el robot B sale despedido en esta dirección. Esa es la velocidad de B después del impacto. Y queremos determinar la velocidad de B después del impacto. ¿Bien? Ok. Vamos a empezar a resolver este ejercicio. Pero antes de resolver el ejercicio, ¿alguna pregunta sobre la descomposición de las velocidades?
Profe, ¿hay signos ahí? Si se mueve para arriba o para abajo. Claro, claro, Bien. por supuesto. Como toda descomposición vectorial, los signos importan porque nos dan las direcciones en los ejes horizontales y en los ejes verticales. En el caso de la velocidad en A, como los dos van a ser positivos, entonces ya estamos considerando tácitamente que son con signo positivo, con signo más. Pero en el caso de B no tendría por qué ser así. Allá, pero en el caso solo dice que se mueve en una dirección que forma un ángulo de 30 grados, pero no me indica si es para arriba o para abajo del problema. Bueno, pero se asume de que esos 30 grados son 30 grados positivos. Okay, recordemos que los grados entre dos vectores siempre se calculan a partir del eje horizontal en sentido antihorario. Bien. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. Bueno, entonces, lo que queremos aplicar de manera directa, conservación del momento. El momento antes del impacto debe ser igual al momento después del impacto. Sin duda. Ahora, nos queda determinar el momento antes y el momento después. Entonces, vamos a determinar primero el momento antes. Para eso tenemos que determinar los dos momentos individuales de A y B antes del impacto. ¿Qué conocemos? Que la velocidad de A antes del impacto vale 2,0. O sea, se mueve solamente en el eje horizontal a 2 metros por segundo. La velocidad de B ya hemos dicho que es 0 porque está en equilibrio, está estático, perdón. Y tenemos la masa de cada uno, así que ya podemos determinar el momento antes sin ningún problema. Ahora, en el caso del momento después, conocemos la velocidad de A después del impacto. Primero la componente horizontal, 1 coseno de 30, y la componente vertical, 1 seno de 30. Ok. Utilizando las funciones trigonométricas, ya tendríamos la velocidad de A después del impacto. Lo único que nos falta determinar es la velocidad de B después del impacto. ¿Bien? Así ya tenemos todos los datos para desarrollar los momentos antes y después. El momento antes del impacto entonces sería simplemente la masa de A por la velocidad de A. La masa de A vale 20. Entonces 20 multiplicaría simplemente al vector velocidad de A, 2,0. Conclusión, el momento total del sistema antes del impacto vale 40,0. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Okay. Pueden hacer preguntas en cualquier instante, por favor. Okay. Entonces, el momento después también debería valer lo mismo, pero vamos a calcularlo con las variables después. El momento después también tiene dos constituyentes. El momento después de la partícula 2, de la partícula 1, sí, el momento después de A y el momento después de B. Listo. Muy bien. Ya tenemos la velocidad de A después. La velocidad de A después, su masa, vale 20. La masa de B es 12 kilogramos y la velocidad de B es el vector velocidad que desconocemos por completo. Solamente operamos de manera vectorial y tendríamos el primer constituyente 17,3,10 más 12 veces la velocidad de B2. Ahora, este es el momento después, total. Y acá tenemos el momento total antes. Así que estos dos resultados tienen que ser iguales, por conservación del momento. Decimos, conservación del momento. Y comparamos estos dos resultados. Y una vez que los comparamos, 40,0 es una comparación vectorial. Exactamente. Se trabaja componentes por componentes, es una operación vectorial. 40,0 tiene que ser igual a 17,3,10 más 2 veces la velocidad de B. Pasando a restar este elemento,
Tendríamos 22,7, menos 10, igual a 12 veces la velocidad de v. Pasando este 2 a dividir, ya tendríamos la velocidad de v. Es nuestro resultado final. Ya determinamos la velocidad de v. Vean que hemos determinado las dos componentes de la velocidad de v. Y tiene sentido con lo que esperábamos. La velocidad de v en la componente horizontal es positiva, o sea, va en esta dirección, y la componente vertical es negativa, va en esta dirección. Lo que era esperado. Muy bien. Por eso la velocidad de v va justamente en esta dirección oblicua, pero apuntando hacia abajo. Tiene que ser así por la conservación del momento. ¿Alguna pregunta? ¿O preguntas? Bueno. Entonces, la conservación del momento es una conservación vectorial. Se conserva componentes por componentes. Bueno. Y un ejercicio más. Me gustaría que ustedes intenten resolverlo. Bien. Este es un caso bien interesante. Y lo voy a dejar planteado para que ustedes intenten acabar con él. Una granada se desplaza horizontalmente a razón de 10 metros por segundo y explota en 3 partes iguales, como se muestra en la figura. Si el fragmento central se mueve a razón de 18 metros por segundo, ¿qué rapidez tiene el fragmento inferior? Bien. Este caso es el caso de una granada que se va a descomponer en 3 constituyentes. Entonces los tres objetos, los 3 pedazos van a salir despedidos. Pero mismo así no pueden salir despedidos a cualquier velocidad. Tienen que respetar las leyes de la conservación del momento. Ese es un caso muy parecido a los casos que se estudian en física nuclear, en el caso de la fisión nuclear. Igual, los constituyentes de una fisión nuclear también tienen que respetar la conservación del momento. Bien. Entonces, nuevamente tenemos un sistema cerrado en sí mismo que vendría a ser el objeto que tiene masa 3m. Y después de la colisión, después de la explosión, tenemos 3 objetos que también forman un sistema cerrado en sí mismo. Okay. Así que tenemos el mismo sistema. Podríamos calcular el momento antes y el momento después. Y por la conservación del momento, estos 2 vectores tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se calcularía el momento antes. El momento antes es simple. El momento antes es igual a la masa del objeto, que vale 3m, por su velocidad. Y vean, su velocidad vale 10 metros por segundo. Sería 10,0. Ojo ahí. Si ustedes hubieran puesto 3m por 10, estuviesen cometiendo un grave error. Por lo menos sería un error que los va a llevar a no resolver el problema de manera adecuada. ¿Bien? Es un problema en 2 dimensiones. Así que desde el inicio tenemos que colocar nuestras 2 componentes. Bien. Entonces, en este caso, tendríamos que el momento total del sistema simplemente vale 30m,0. Ok, simple. Vayamos a determinar el momento después.
Entonces, determinar el momento después quiere decir determinar el momento de cada uno de los objetos de manera individual y sumarlos. Con paciencia. Ok, pero el momento de cada uno de ellos es simplemente la masa de cada uno de ellos por sus velocidades. Pero todos tienen la misma masa, miren. Vamos a colocar entonces, simplemente tendríamos la multiplicación de las masas por las velocidades de cada uno de ellos. ¿Qué tienen que hacer ahora? Determinar las velocidades de cada uno de ellos. Y determinar las velocidades de cada uno de ellos quiere decir descomponer cada una de las velocidades. Bien. Vamos a llamar a cada uno de los objetos con nombres. Este va a ser nuestro objeto 1, este es nuestro objeto 2 y este es nuestro objeto 3. La velocidad de 2 es fácil de hallar. Solo tiene componentes horizontales. ¿Cierto? Entonces la velocidad de 2 simplemente es 18,0. Ahora, las velocidades de 1 y 3 no son más difíciles de hallar. Tenemos el ángulo de 25, en este caso, lo que nos permite determinar cuánto vale la velocidad de 1. La velocidad de 1 sería B, que es el módulo, coseno de 25, coma, B, seno de 25. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y la velocidad de 3 sería B, coseno de 25 también. Ojo ahí, porque tiene esa componente horizontal positiva, pero en la componente vertical es B, seno de 25, pero con signo negativo. Bien. Entonces ya tienen todas las velocidades, ya pueden determinar los momentos individuales, consiguen el momento total después, sumando esos tres valores, y comparan las dos ecuaciones. De manera vectorial, componentes por componentes. Y de esa manera deben determinar cuánto vale la velocidad P. ¿Ok? Los quiero dejar así planteado, porque me gustaría que ustedes acaben con este problema. Y obviamente intenten reproducirlo paso por paso. Ajá. Ajá. Preguntas, por favor. Primero la pregunta de Piero. ¿Por qué es 25 el ángulo? ¿Okay? 25 es el ángulo porque es el dato del problema. ¿Okay? No hay ninguna razón a priori para que el ángulo sea 25. ¿Okay? Hemos dicho que el resultado del movimiento después de la interacción solamente depende de las condiciones internas de la interacción. ¿Okay? Entonces, no podemos decir nosotros a priori el movimiento va a ser así. No se puede. Tendríamos que conocer el origen de la interacción, la naturaleza del proceso interno. Es un dato, entonces. ¿Alguna pregunta más en este ejercicio? Si no quedó claro alguna parte de la resolución. Bien, lo voy a dejar planteado ahí y ustedes después pueden resolverlo cuando sube el material. Bien, entonces, como resumen acerca de la conservación del momento. La conservación del momento es una propiedad importantísima de la naturaleza y esencialmente nos da límites a las interacciones de los objetos después de las colisiones. No pueden tener velocidades arbitrarias. Tienen que respetar la conservación del momento. Y la conservación del momento tiene que respetarse componentes por componentes. ¿De acuerdo? Es una ley de conservación vectorial, entonces se tiene que conservar componentes por componentes, sin ser repetitivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, por favor, antes de cerrar este punto de la conservación del momento? ¿Dudas que hayan quedado?
Bien. Ok, solamente para cerrar este punto, entonces decirles que el material lo voy a subir más tarde a Canvas con los ejercicios resueltos para que ustedes lo puedan revisar después. Y ahora quisiera pasar al... Este es el mismo material de la clase pasada, por supuesto. Ahora quisiera pasar a tratar el tema de los proyectos finales. Así que voy a dejar de compartir un segundo esta pantalla y voy a pasar a compartir un material del proyecto. Ok. Bien. Entonces, hemos hablado bastante del proyecto, que vamos a hablar del proyecto, pero ¿de qué trata el proyecto? Primero, el proyecto, como ustedes saben, es una parte importantísima de la calificación de ustedes en el significa de 25, y justamente porque vale tanto, tienen que tomarlo con la máxima seriedad. Okay. Una recomendación para todos. Desde ahora les digo, si alguno de ustedes considera que el proyecto es un saludo a la bandera, que va a hacer que todos aprueben al final o que va a salvar el semestre, piénsenlo 2 veces. Porque el proyecto es muy importante. Entonces, si ustedes lo toman con seriedad, van a tener una buena calificación. Si no lo toman con seriedad, van a salir reprobados. Y salir reprobando el proyecto es muy negativo. Como saben, es el 25% de la calificación. Entonces, ya los invito para que lo tomen con mucha seriedad el proyecto. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el proyecto? Vamos a trabajarlo de manera grupal, con los mismos grupos que ya están establecidos, con los que trabajan en los talleres y en los laboratorios. Vamos a tener diferentes sesiones durante todo el semestre, en el cual vamos a tener Sí, perdón, que me fui. Ok, ahora sí, ya volví. Ahora sí volví. Okay. Les comentaba. Ok, vamos a tener entonces diferentes sesiones los días viernes para poder trabajar el proyecto final grupalmente. Entonces yo voy a entrar a cada uno de los grupos, ustedes me van a presentar sus avances, yo los voy a asesorar para dirigir de manera correcta el avance de ustedes, porque en muchos casos ustedes se van a equivocar y la idea es que no se equivoquen tanto para que consigan sus objetivos finales. Entonces, si es bien verdad que yo voy a ayudarlos a ustedes de la mejor manera para que dirijan su proyecto y no se equivoquen, al final la responsabilidad total del proyecto es de ustedes. O sea, si el proyecto no anda o si no consiguen los objetivos mínimos requeridos, la responsabilidad siempre va a caer en sus manos de ustedes. ¿De acuerdo? El proyecto es una responsabilidad que deben asumir todos los grupos. Ok, dicho esto, porque no quiero sorpresas, evidentemente, quiero que todos saquen muy buenas notas. Vamos a hablar del proyecto. Ok. Bien, entonces, en esta charla, el objetivo es orientar al estudiante en el planeamiento y redacción del informe académico del proyecto de investigación del curso de Cálculo Aplicado a la Física 1. Primero, el proyecto consta de 2 partes, o de 3 partes. Bien, 3 partes. Uno, es la experiencia virtual que ustedes van a desarrollar. Entonces, van a trabajar con un laboratorio virtual. Y en este laboratorio virtual, ustedes van a hacer toma de datos.
como las que hicimos, ¿se acuerdan en el laboratorio 1? Igual vamos a hacer este día viernes. Vamos a trabajar con un laboratorio virtual, vamos a hacer toma de datos. Esa es la primera parte. Entonces, con esa toma de datos, ustedes van a hacer un tratamiento de datos, de repente un estudio estadístico, de repente un estudio conceptual, un estudio cualitativo, y van a llegar a objetivos, van a llegar a conclusiones. Esa es la primera parte del trabajo de ustedes. Trabajar, tomar datos de manera experimental y hacer un tratamiento de datos y llegar a conclusiones. Esa solamente es la primera parte del trabajo. Para eso vamos a utilizar laboratorios virtuales, ya que lamentablemente no podemos asistir a los laboratorios reales. Bien, pero esos laboratorios virtuales son muy útiles, nos van a poder ayudar a hacer medidas, a tomar datos estadísticos, a hacer estudios controlados. Perfecto. Okay. 2. Una vez que hayan hecho su toma de datos, hayan hecho todo su análisis, hayan llegado a sus conclusiones, el trabajo no acaba ahí. Ustedes van a pasar a redactar un informe. Y ya vamos a hablar más adelante acerca del informe. ¿Okay? Pero el informe tiene un formato específico que ustedes tienen que desarrollar y en el cual evidentemente tienen que solventar de que dominan el tema. ¿Okay? Al final, cuando ustedes entreguen su trabajo, lo que van a hacer es entregar solamente el informe. El informe, entonces, es muy importante que esté bien redactado, que esté bien escrito y que esté plasmado todo lo que ustedes han conseguido en su estudio. Y la tercera parte vendría a ser la exposición. Okay. 3 puntos importantes, entonces. La exposición va a venir después de la entrega del trabajo de ustedes. Previo a las exposiciones, yo voy a leer todos los informes. Y evidentemente la exposición es para medir el dominio de ustedes del tema. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias partes, hay varias etapas y es importante que ustedes dominen todas ellas. Entonces, primero, recordemos, vamos a trabajar con laboratorios virtuales. ¿Qué tipo de laboratorios virtuales? La herramienta que yo les recomiendo a todos es que trabajemos con los laboratorios PhET, ¿okay? O PhET de la Universidad de Colorado. Por ejemplo, pueden entrar al link que está aquí debajo. Yo lo voy a dejar en Canvas para que ustedes puedan entrar a este laboratorio. También voy a colocar el link. Pero en esta página ustedes pueden encontrar una diferente cantidad de laboratorios virtuales. Nosotros específicamente vamos a trabajar con uno de ellos, el de movimiento parabólico, el día viernes, para ir acostumbrándonos y conociendo estos laboratorios. Pero hay un sinfín de laboratorios. Ustedes tienen que escoger alguno de estos laboratorios que esté asociado con algún tema de los que vamos a desarrollar nosotros en el curso. Por ejemplo, puede ser movimiento pendular, puede ser un laboratorio de estática, puede ser un laboratorio de movimiento parabólico, puede ser un laboratorio de sistemas de resorte con masa, de movimiento armónico simple. ¿Okay? Ustedes pueden escoger el tema y trabajar con ese laboratorio. Entonces, estos laboratorios nos van a permitir hacer toma de datos. Okay. Entonces, una vez que ustedes hagan su toma de datos, hagan el análisis de su laboratorio, consigan sus resultados, lleguen a sus conclusiones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que van a tener que hacer es tener que escribir el informe. Entonces, quiero darles algunos tips esenciales de cómo se debe escribir el informe. Este PDF que vamos a revisar ahora en tiempo real, también lo voy a subir en la noche de hoy. El PDF, que es un ejemplo, es un sample, es un formato ya preestablecido que ustedes pueden copiar e imitar cuando escriban su informe. Tiene todos los elementos que ustedes van a necesitar para escribir el informe. En este caso vamos a tomar como ejemplo este proyecto que se llama Determinación Experimental de la Aceleración de la Gravedad utilizando un péndulo simple. Es un grupo que hizo su informe específicamente para ese tema. Vean que el tema tiene que ser así de específico. ¿Por qué? Porque mientras más específico sea el tema que ustedes escojan, sus conclusiones a las que van a arribar serán mejores. Podrán llegar a conclusiones definitivas. Es diferente decir, estudio el péndulo simple, donde, ¿qué podríamos estudiar en el péndulo simple? 1 millón de cosas, y no concluir ninguna.
Mientras que en este caso en particular se está utilizando el péndulo simple para determinar la aceleración de la gravedad. Entonces tiene un objetivo bien definido. Y es una cosa en la que voy a insistir muchísimo durante todo el semestre, que todos los grupos definan de manera correcta sus objetivos. Porque ya van a ver ustedes, si ustedes no definen de manera correcta sus objetivos, el proyecto va a ir a la Bartola y nunca van a llegar a conclusiones definitivas. Y eso es muy negativo, porque queremos que ustedes lleguen a conclusiones a partir de sus observaciones. Okay. Acerca de la redacción. Empecemos por el título, por lo primero. El título tiene que ser conciso, preciso, claro y, por supuesto, atractivo, que dé ganas de leer. Como en este caso. Si ustedes leen este título, a todos nos queda clarísimo de qué va a tratar la experiencia. Determinación experimental de la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple. No dice ni más ni menos, dice exactamente lo que se va a hacer. Y obviamente todos quedamos a la expectativa de leer este trabajo, como lo hicieron. Además del título, en el encabezado tiene que ir el nombre completo de todos los integrantes y obviamente la membresía de cada uno de ustedes, evidentemente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Okay? Esa sería la primera parte del título. Y siempre tiene que venir en este formato. El formato que vamos a utilizar es el formato de trabajo científico. Entonces, olvídense, por favor, de colocar como en los trabajos del colegio, carátula, agradecimientos, dedicatoria, ese tipo de cosas. No, porque este es un trabajo de corte científico. Tiene el formato de un trabajo científico, no de una asignación. Bien, entonces este formato para el encabezado está perfecto. Seguido al título tiene que venir el resumen. Okay. Y acá hay mucha confusión acerca del resumen. ¿Qué debe ir en el resumen? El resumen debe sintetizar de manera precisa y comprensible el contenido del trabajo. Se construye como un solo párrafo, escrito en tiempo verbal presente y en tercera persona. Bien. Entonces, recomendaciones para escribir un buen resumen. El resumen tiene que estar, en el resumen tiene que estar todo lo que ustedes han hecho de manera resumida. El resumen no es una introducción. Ojo ahí, mucho cuidado. Muchos estudiantes confunden el resumen con una introducción. No es una introducción. En una introducción ustedes van a motivar, van a hablar de los antecedentes, van a hablar un poco acerca del proyecto de manera general, cómo lo desarrollaron. Aquí no. En el resumen, solamente se sintetiza lo que se hizo, las conclusiones y observaciones. Por ejemplo, en este caso, en el presente trabajo de investigación, vamos a determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple y materiales de fácil acceso. Genial. Aquí ya se determinó qué se va a hacer. Para ello, medimos el tiempo que tarda el péndulo simple en realizar un número de oscilaciones. O sea, acá están hablando de manera resumida de la metodología. El valor del periodo lo calculamos a partir del valor medio de las medidas de los tiempos para las longitudes distintas de un hilo que se cuela en una masa. ¿Sí? Obviamente, acá están desarrollando su metodología. Entonces, la persona que lee eso dice, ok, ya sé qué van a hacer. Con estas medidas, estudiaremos la relación entre el periodo del péndulo y la longitud del hilo. Genial. Súper conciso. Entonces, todos sabemos qué van a hacer. Ya definieron de antemano qué se está haciendo. Entonces, imagínense ustedes que van a leer un trabajo y leen el resumen. De repente, no tienen mucho tiempo. Cuando ustedes hagan una tesis, no van a tener mucho tiempo. Van a hacer una revisión bibliográfica, van a encontrarse con una cantidad enorme de trabajos y no van a poder leer todas las tesis. Pero si leen el resumen y en el resumen encuentran que eso les es útil, van a ir a leer. Si encuentran que no es útil, van a pasar. Por eso es importante el resumen. Es algo pequeño. Ok, acerca de presentarlo en tercera persona. ¿Es necesario colocarlo en tercera persona? No, no es necesario colocarlo en tercera persona. Eso es una cuestión de estilo. Y hay muchos trabajos que colocan el informe en primera persona, lo que a mí me parece genial también, porque el hecho de colocarlo en tercera persona despersonaliza
al escritor, le quita responsabilidad, lo que a mí me parece desagradable. Utilizar la tercera persona es útil, pero utilizar la primera persona también es correcto. Así que no nos centremos en este punto. A mí me gustan las dos opciones, considero las dos opciones buenas. Lo que sí, utilizar el tiempo verbal presente. Y más que eso, una recomendación mía. Cuando redacten, intenten redactar en voz activa. ¿Okay? En voz activa. Es mucho mejor redactar en voz activa que en voz pasiva. Okay. Vean en este caso. En el primer caso tenemos, en el presente trabajo de investigación, vamos a determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad. Taratata. Y en el segundo ejemplo tenemos, en el presente trabajo de investigación, se determina el valor de la aceleración. Pero, ¿quién lo determina? Se determinó solo. Evidentemente, no se determinó solo, ¿no? Entonces, se le quita la responsabilidad al escritor del trabajo, ¿no? Se determina. Eso es desagradable. Por ejemplo, se sigue. Para ello se mide. Ok, ¿quién lo mide? Es mucho mejor decir, para ello medimos. Es mucho más agradable leer eso. Es una recomendación de estilo. Okay. Sobre todo, preocúpense en que las proposiciones estén colocadas en tiempo activo. Las más importantes deben ir en tiempo activo. Es verdad que no siempre es posible escribir todos los parágrafos en tiempo activo, pero por lo menos las proposiciones más importantes deben ir en tiempo activo y no en tiempo pasivo. El tiempo pasivo también entorpece la lectura y es desagradable en la brevedad. O sea, son recomendaciones mías de estilo, pero ustedes tienen la libertad de tomarlas o no. ¿Ya? Entonces, en el resumen tiene que estar todo de manera concisa. Ahora, la introducción es bastante distinta. En la introducción hay que motivar la lectura. Hay diferentes formas de motivar la lectura. Por ejemplo, podemos colocar antecedentes históricos, antecedentes conceptuales. Podemos presentar el tema, el estado del arte. El estado del arte quiere decir presentar qué investigaciones previas se conocen, qué antecedentes hay, qué sabemos previamente a nuestra experiencia. Justificar el trabajo, la importancia, la relevancia, cuál es el aporte de nosotros a la investigación. Además, plantear nuestra hipótesis. Plantear la hipótesis es algo importante que debe estar en la introducción. ¿Qué esperamos nosotros calcular? ¿Qué esperamos obtener? ¿Okay? Y además, los alcances y las limitaciones de nuestra investigación. Todas las investigaciones tienen limitaciones. ¿Okay? Limitaciones no quiere decir solamente limitaciones económicas, sino también limitaciones de tiempo, limitaciones en que nos centramos solamente en una variable. Es bueno definir eso desde el inicio. ¿Okay? En general, cuando ustedes lean una tesis o cuando escriban ustedes su tesis, la persona que lee la introducción ya no debería tener que leer todo el trabajo de ustedes. En la introducción debe estar todo. Todo. La persona que lee una introducción debe decir, ajá, ya sé qué hay en este trabajo, ya sé qué hay en esta tesis. Si tengo más interés, voy a ir a leer partes específicas. Pero ya tengo claro qué se hizo en ese trabajo. ¿De acuerdo? Una introducción es muy importante y muchas veces, ya les digo, muchas veces las personas que leen sus tesis, que van a leer sus tesis, su jurado de tesis, solamente va a leer la introducción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la introducción es muy importante. Y esencialmente en el dominio de la introducción se visualiza el dominio del tema general de la persona que escribió el trabajo. Una buena introducción es un sinónimo de un buen trabajo. Una mala introducción es sinónimo de un entendimiento aún incompleto del tema. Bien, entonces, puntos importantes que deben ir en la introducción. ¿De acuerdo? Bueno, pues, igual eso lo van a revisar ustedes después con calma. Después de la introducción va de manera directa al marco teórico. Entonces, todo lo que ustedes van a analizar lo van a hacer dentro de un marco conceptual. Ningún análisis que ustedes hagan va a estar en el aire.
todo está soportado por un conocimiento previo. Todos los datos que ustedes toman forman parte de un modelo conceptual. Por ejemplo, en este caso, tenemos el marco teórico del movimiento pendular. Recuerden que en este caso se quiere determinar el valor de la gravedad a partir del movimiento pendular. Entonces, ¿cuál es el marco teórico? El marco teórico es el marco teórico del movimiento del péndulo. Y vean, en el marco teórico no hay que chamullar demasiado. Hay que colocar lo estrictamente necesario. Vean ustedes este marco teórico. Unas cuantas líneas. Las fórmulas que voy a utilizar. No tengo que hacer un estudio riguroso del movimiento pendular. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mostrar qué principios del movimiento pendular voy a utilizar para mis conclusiones, para mi análisis de datos. Y en este caso solamente van a utilizar estos principios. ¿Bien? Así de claros. Ser concisos es lo más importante cuando desarrollamos un trabajo. Un punto que se me escapaba, disculpen, voy a volver. Se me escapaba a la hora de hablar de la introducción y del resumen. En cualquier trabajo científico, mientras más honestos seamos, mientras antes declaremos lo que estamos haciendo, mejor es. Redactar un trabajo científico es muy diferente que redactar un trabajo narrativo. En un trabajo narrativo, ustedes pueden postergar para el final la parte más importante, como en las películas, como en las novelas, como en los ensayos. Okay. En un trabajo científico, no. En un trabajo científico, mientras antes ustedes definan, muestren sus cartas, no escondan nada, mejor va a ser. Más claro es. Nadie quiere llegar al final del trabajo de ustedes para saber qué hicieron. Todo lo contrario. Queremos desde el inicio saber qué hicieron ustedes. Por eso es importante que lo más importante tenga que estar en la introducción y lo más importante tiene que estar en el resumen. ¿De acuerdo? Una recomendación. Bien. Ok. Siempre pueden colocar imágenes, pero al colocar imágenes, todas las imágenes deben estar rotuladas. O sea, tienen que tener un subtítulo. Y tienen que tener algún tipo de asociación con lo que ustedes están haciendo. Las imágenes no deben estar ahí porque son bonitas, sino porque nos ayudan a visualizar mejor algún punto que ustedes quieren destacar. Ajá. Una de las partes más importantes del trabajo es la metodología. En esta metodología, otra vez, ustedes van a ser completamente sinceros y van a declarar el procedimiento que siguieron para su toma de datos y para el análisis de estos datos. Entonces, en la metodología tiene que ir el diseño experimental, qué tipo de arreglo utilizaron para su estudio, los instrumentos que consideraron y los equipos técnicos e informáticos. Entonces, por ejemplo, puede ir ahí el software que utilizaron para la simulación, si utilizaron de repente Excel para graficar algún tipo de función o utilizaron otro software, y los elementos virtuales que consideraron. Por ejemplo, en este caso, el péndulo, las longitudes de los péndulos que trataron, el valor de la masa del péndulo, todo eso debe entrar en la metodología. Vamos a utilizar nosotros un programa muy bonito que se llama GeoGebra. Bien, ya lo vamos a ver cuando trabajemos en los laboratorios. Ahí se los voy a presentar y vamos a aprender cómo se utiliza. Pero es muy agradable, es muy amigable, GeoGebra, para hacer gráficos bonitos. Y además no solamente bonitos, nos va a permitir hacer análisis interesantes. ¿Ok? Específico, acerca de la metodología. Entonces, en la metodología, ustedes van a poder presentar sus procedimientos que han desarrollado en su investigación y, obviamente, esta recomendación es importante. Esta sección debe ser transparente y clara. Siempre hay que ser transparentes y claros cuando escribimos un trabajo científico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una parte esencial de cualquier trabajo científico y de la ciencia, esencialmente, es que nosotros podamos reproducir el trabajo que ustedes hagan. Es una parte esencial de la ciencia. Presentar nuestros resultados y cualquier otro investigador los puede reproducir si sigue nuestra metodología. ¿Bien? Entonces debe quedar muy, muy claro.
Muestran sus resultados experimentales, y estos resultados experimentales tienen que venir de la mano con un tratamiento de datos. Entonces, digamos que estos son los resultados crudos de ustedes. En este caso, sí, los resultados asociados a la longitud versus el periodo. Pero estos resultados tienen que pasar por un tratamiento. Y una parte esencial del tratamiento es poder graficarlos. Recuerden que las gráficas siempre nos dan información cualitativa de las tendencias que existen en los procesos que estamos estudiando. Okay. Ahora respondo tu pregunta, Jesús. Y finalmente, las conclusiones. Hemos dicho que la parte más importante del inicio es la introducción, pero definitivamente las conclusiones van de la mano con la introducción. ¿Cómo se escriben las conclusiones? Tips que quiero darles a todos para que no cometan errores, no solamente en este curso. La idea es que aprendamos a escribir un trabajo que les vaya a servir a ustedes para siempre. Para siempre, para que aprendan cómo redactar un trabajo. Escribir un trabajo es una técnica, es un arte. Al inicio uno se equivoca, pero cuando desarrolla más trabajos, aprende toda la técnica. ¿Qué no debe ir en las conclusiones? Errores usuales que se cometen al escribir conclusiones. Y en general, no debe haber ningún tipo de cuento, de chamullo. Muchas veces se escribe en las conclusiones, yo ya les he comentado, ¿no? En este trabajo aprendimos que, ok, eso no tiene por qué ir. Las conclusiones tienen que ser muy claras, tienen que ser muy específicas. Y las conclusiones tienen que venir de la mano con el resumen de ustedes. En el resumen, ustedes definieron sus objetivos. ¿Cierto? Okay. En las conclusiones, ustedes tienen que llegar a aseverar o a proponer si sus objetivos se cumplieron o no se cumplieron. ¿Qué consiguieron? Si en las conclusiones ustedes colocan cualquier cosa menos respuestas a sus objetivos, las conclusiones están mal escritas. Siempre las conclusiones tienen que venir de la mano con sus observaciones. Entonces, si ustedes hicieron un tratamiento de datos y en su tratamiento de datos observaron ciertos fenómenos, ciertos procesos o consiguieron resultados específicos, tienen que ir en sus conclusiones. Si ustedes consiguieron resultados y no están en sus conclusiones, ¿qué quiere decir? Imagínense ustedes. Imagínense que fueran los profesores o las personas que están leyendo el trabajo. Ustedes consiguen resultados y no los colocan en sus conclusiones. No entendieron nada. Entonces, en las conclusiones tienen que estar sus observaciones y tienen que venir de la mano con lo que ustedes han hecho. Otra cosa, en las conclusiones no pueden haber conclusiones que no estén asociadas con su trabajo. Por ejemplo, en este caso en particular, se ha intentado estudiar el valor de la gravedad utilizando el péndulo simple. Entonces, en las conclusiones no tiene que venir otra cosa que no sea eso. No puede haber otras conclusiones acerca del péndulo simple. Imagínense una conclusión que diga, además en este trabajo hemos demostrado, digamos, ¿no? o además se concluye de que el valor de la masa es independiente, o mejor dicho, ¿no? Que el valor del periodo es independiente del valor de la masa del péndulo. Ok, eso es verdad, pero no formó parte del trabajo. Entonces no debe ir en las conclusiones. Bien, las conclusiones no es un lugar para llenar información, sino para que ustedes muestren sus resultados. Exactamente. ¿Okay? Si es que en las conclusiones se debe alargar lo que se dijo en el resumen, por supuesto. No solamente se tiene que tratar los temas de resumen, sino que ahora ustedes, a la luz de todo su análisis, pueden especificar de manera directa qué consiguieron, cómo lo consiguieron. ¿Okay? Además, detallar en puntos específicos, por ejemplo, en la ecuación tal demostramos tanta cosa, y ahora a la luz de este resultado podemos concluir lo siguiente. ¿Okay? Pueden ser mucho más específicos y precisos en las conclusiones. ¿Okay? No se preocupen por memorizar todo eso, porque este material lo voy a subir a Canvas y ustedes lo van a poder revisar siempre.
Y finalmente las referencias bibliográficas, que también es una parte que es muy despreciada en los trabajos, sobre todo para escritores amateur. Ustedes han visto los casos, ¿no? Han visto personas que tienen universidades, personas que tienen el título de presidente de la República, que no saben citar. Y eso es muy negativo. Cuando ustedes presenten su trabajo de tesis, el orientador que ustedes tengan, el supervisor que ustedes tengan de tesis, en el punto en que más los va a molestar a ustedes es en las referencias bibliográficas. Por lo menos un buen orientador. Las referencias tienen que estar muy claras, porque para el lector es importante saber qué parte del trabajo es un aporte de ustedes y cuál no lo es. Y todos hemos visto los problemas que suceden de citar de manera incorrecta, ¿verdad? Okay. Además, la calidad de un trabajo también está asociada con la calidad del estilo que se utiliza para citar de manera bibliográfica. En este caso se ha seguido un estilo particular. Vean, el estilo que se ha seguido es, se coloca de manera, se enumera las referencias por orden de aparición. Por ejemplo, la primera aparición ha sido Serway, el libro Serway de Física para Ciencias e Ingeniería. Primero se coloca los autores, después se coloca el título del texto, se ha colocado el número de la edición. Esto es importante porque no sabemos de qué edición ustedes están sacando esa información. Y además se ha colocado la información acerca del editor, ¿no? Ha sido editado en Ciudad de México por esta editorial. ¿Ok? Genial. Entonces, todas las citaciones que ustedes coloquen deben tener el mismo formato. Primero, autores. Segundo, el nombre del texto y así. ¿Okay? O sea, imagínense, si ustedes tuviesen una citación número 2, no van a colocar aquí, por ejemplo, física, del C, física, no sé. Y acá, Sears-Zemansky. Okay. Pésimo. Okay. Porque todas tienen que tener el mismo estilo. Okay. Primero entonces se colocaría Sears-Zemansky, después física 1 y así. ¿De acuerdo? Todos tienen que tener el mismo formato. No es necesario que llenen el trabajo de ustedes con referencias bibliográficas, solamente las estrictamente necesarias, las que ustedes han utilizado. Si utilizaron 2, 2. Si utilizaron 1, 1. Hay que ser honestos siempre. No necesariamente las fuentes tienen que ser libros. Por ejemplo, podría ser alguna página de internet. También hay que referenciarla de manera correcta. Bien. Entonces, todos los puntos importantes que revisar para poder escribir de manera adecuada el trabajo de ustedes. Bien, lo voy a subir luego y una vez más les digo, los invito a todos a que los revisen de manera clara. Además voy a subir también el archivo, este texto completo que hemos presentado. Perdón. Este artículo, este trabajo de investigación, este proyecto lo voy a subir también completo para que ustedes intenten emularlo. Para que intenten emular ese formato. Bien. Ok. Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre el proyecto, por favor? Ajá, una pregunta que me hicieron y no pude responder. Acerca de los temas. Bien. Ok. Acerca de los temas de los proyectos. Entonces, un segundo, voy a salir de aquí de la pantalla y voy a utilizar esta información. Acá, este es el modelo de proyecto que voy a subir. Este es el artículo que les comentaba. Muy bien. Y este archivo es muy interesante, vean. Porque no solamente tiene el ejemplo del artículo que habíamos revisado, sino también, por ejemplo, en cada uno de los acápites, explica cómo ustedes deben escribir esa parte. Muy bien. Por ejemplo, en esta casa,
en este caso, en el resumen. Les explica de qué trata el resumen. Comprende en breves líneas la síntesis del tema, la problemática, explica qué debe ir en el resumen. Y abajo muestra el ejemplo del artículo. En el presente trabajo de investigación se determina experimentalmente. ¿Okay? Igual en el caso de la introducción, les explica qué debe ir en la introducción y después va el ejemplo. ¿Okay? Entonces, los invito a que lo lean, les va a ser muy, muy útil a ustedes. Y acerca de los temas. Okay. Primero, una cosa que quiero que quede claro para todos. Como hemos dicho, el trabajo, el proyecto final, es completa responsabilidad de los grupos, de ustedes. ¿Bien? Completamente responsable de ustedes. Desde la elección del tema, desde cómo desarrollan el tema, desde la guía de laboratorio que van a escoger. Todo es responsabilidad de ustedes. Ahora, yo los puedo ayudar, por supuesto. Y si algún grupo considera de que tuvo problemas para escoger su tema y pide mi asesoría, yo los puedo asesorar, de repente les puedo agenciar alguna guía de laboratorio para ciertos temas específicos. Y eso lo he hecho, por ejemplo, en el semestre pasado, había grupos que no tuvieron la capacidad o no pudieron, qué sé yo, encontrar una guía de laboratorio para desarrollar el tema y yo se las agencié. Entonces desarrollaron la guía de laboratorio que les di y desarrollaron al final su proyecto a partir de esa guía de laboratorio. ¿De acuerdo? Pero el problema es que una vez que yo les agencio la guía de laboratorio, la responsabilidad sigue siendo de ustedes. Una cosa que quiero que quede clarísimo. ¿Okay? El proyecto no es un trabajo que tienen que entregarme a mí. Es un trabajo que tienen que desarrollar ustedes en el formato que hemos establecido y presentarlos al final. ¿Okay? Vamos a tener muchas sesiones para mejorar el proyecto de ustedes. Pero si el proyecto avanza o no avanza, al final siempre es una responsabilidad de ustedes. Daisy, por favor, perdona que no te haya dado la palabra. Profesor, buenas noches. Una consulta. Que vamos a presentar el trabajo, ¿se va a presentar algún avance para que simplemente se va a presentar la última semana cuando sea el trabajo final? Gracias, Daisy. Y justamente la pregunta que decía Jesús también, que la leo para todos porque es importante. ¿Cómo saber qué tema es correcto? Muchos de ustedes no tienen experiencia en eso. Y como dice Jesús, muy honestamente, ninguna. Es verdad. Y por eso vamos a tener muchas sesiones durante el curso en el cual vamos a poder analizar las propuestas. O sea, mejor dicho, vamos a tener una sesión pronto. De aquí a un par de semanas, más o menos, me parece, si no es en la semana 8, es en la semana 10, tenemos nuestro primer encuentro sobre el proyecto final. Entonces, el día viernes solamente lo vamos a dedicar al proyecto final. Y en ese caso específico, nos vamos a reunir con todos los grupos y cada uno de los grupos va a presentar solamente el proyecto tentativo que ustedes tengan para proyecto final. ¿Por qué? Porque quiero darle las libertades a cada uno de los grupos para que escoja el tema. Para que escoja el tema que se sientan cómodos. Si yo les doy el tema a ustedes, de repente es un tema que no les gusta. De repente es un tema del cual no dominan. Entonces quiero darles a ustedes la libertad que escojan el tema a partir de ahora de manera grupal, se reúnan y vayan buscando una guía de laboratorio que puedan desarrollar. Okay. ¿Qué es una guía de laboratorio que puedan desarrollar? Vamos a ver eso el día viernes. El día viernes vamos a trabajar en el laboratorio virtual, vamos a ver el laboratorio virtual, vamos a conocer el laboratorio virtual y vamos a desarrollar una guía de laboratorio específica. Las guías de laboratorio nos llevan de la mano de manera directa a las conclusiones. Entonces ustedes no tienen que inventar nada. Tienen que encontrar una guía de laboratorio que les permita desenvolver el tema que gusten y seguirla hasta el final. Una vez que llegan a los resultados que proponía la guía de laboratorio, simplemente redactan su trabajo. Entonces, nadie tiene que inventar la pólvora. Nadie tiene que hacer un trabajo original. La idea es que desarrollen un tema, lleguen a conclusiones, a puntos específicos y puedan redactar un trabajo de manera adecuada, con resultados sólidos, pero ningún trabajo tiene que ser original. Entonces vamos a tener bastantes sesiones en las cuales vamos a revisar eso. Y si el tema que ustedes escogen
yo considero de que no los va a llevar a ningún punto, yo evidentemente se los voy a decir y les voy a sugerir alguna otra guía de laboratorio que sí los pueda llevar a buen puerto. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la primera sesión es definir los objetivos, los temas de los grupos, que sean objetivos alcanzables y que sean trabajos interesantes, que les permitan a ustedes sacar buenas notas. Exacto. Ajá, entonces, hasta ahora exactamente lo que me dice Yasaidi. Hasta ahora solamente hemos visto temas de cinemática y de estática. Entonces, de repente alguno de los grupos quiere tocar temas que van más allá de estos puntos. Exacto. Y esa es una de las razones por las cuales no había hablado del proyecto antes, porque todavía nuestro conocimiento todavía es limitado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca del proyecto la semana 8, si no me parece mal. Es nuestra primera reunión acerca del proyecto final en la semana 8. Y para la semana 8, yo espero de que los grupos hayan escogido por lo menos un tema en particular y un laboratorio en particular. Entonces, en la próxima sesión vamos a conocer los laboratorios FED, nuestro laboratorio del día viernes, y vamos a ver que los laboratorios FED tienen una cantidad enorme de posibilidades que ustedes pueden desarrollar. Entonces, me gustaría que para la próxima semana, después de nuestra reunión del día viernes, ustedes grupalmente, cada uno de los grupos pueda escoger algún laboratorio que le interese, alguna experiencia que quieran trabajar, y a partir de esa experiencia, yo los puedo ayudar con la guía de laboratorio que pueden desarrollar. No se debe presentar ningún avance. Esa es otra pregunta importante. Si se tiene que presentar algún avance acerca de los proyectos. Vamos a tener muchas reuniones y en cada una de las reuniones ustedes van a presentar sus avances, pero ninguno de esos avances son calificados. Todos los avances son para asesorarlos a ustedes a que mejoren su trabajo. La única presentación con nota es la de la semana 17, cuando presenten su informe final. ¿Bien? Entonces, quédense tranquilos desde ese punto de vista. Por ahora tienen ustedes la oportunidad de escoger sus temas. Les quiero dar esa libertad, pero si no consiguieran escoger sus temas, yo voy a asesorarlos y les voy a dar alguna guía de laboratorio específica para que puedan llevar su investigación a buen puerto. Pero lamentablemente, las guías de laboratorio que yo manejo son limitadas. Ajá. Entonces, si ustedes se someten a mi elección, bueno, de repente el tema no les va a gustar. Por eso quiero darles primero esa libertad. Claro, el link de los laboratorios lo vamos a enviar. Es más, el link del laboratorio lo vamos a utilizar para el laboratorio del día viernes. Los mismos laboratorios que ustedes van a utilizar son los que vamos a trabajar el día viernes. Entonces, el día viernes vamos a ver más acerca del laboratorio virtual. Mucho más. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más, por favor? Okay. Por ahora, lo más importante es que los grupos definan cuáles son sus temas, qué temas quieren trabajar, con qué laboratorio virtual trabajar. Y un poco de paciencia. El día viernes que tenemos nuestro laboratorio, ese día vamos a ver juntos el laboratorio FED. Vamos a ver sus posibilidades y vamos a tratar con un punto específico, con un tipo de laboratorio particular que es el del movimiento parabólico. Entonces, el día viernes vamos a aprender bastante más de los laboratorios virtuales. Bien, y creo que a partir de esa experiencia que tengamos el día viernes, ustedes van a tener mayor capacidad para poder hacer una elección particular. ¿Alguna pregunta más, por favor? Profesor, dentro de esa página hay varios laboratorios, ¿cierto? Sí, muchos. Muchos. Es más, tenemos unos minutos. Voy a dejar de compartir y voy a entrar para presentárselos. Así les quito la ansiedad. Jesús, yo sé que tienen libre hasta las 8:15, pero el problema es que yo no. Yo tengo clase a las 8:15. Ok, esa es la página. Y voy a subir el link. Aquí lo voy a copiar y lo voy a colocar en el chat.
para todos. Ok, ese link todavía no. Aquí entran en FED, entran a simulaciones y tienen varios tipos de simulaciones. Entran obviamente a las de física. Muy bien. Y en las simulaciones de física tienen un sinfín de temas. Vean. Movimiento, sonido, trabajo, calor, fenómenos cuánticos, luz y radiación, electricidad, magnetos y circuitos. Nosotros solamente nos importa los que sean asociados a energía y trabajo y movimiento. Bueno, ondas también. Tienen todos estos laboratorios. Pueden cambiar el idioma sin ningún problema. Si ustedes gustan, lo colocan en español. Bien. ¿Dónde está español? Ni lo veo. Abajo Ok, está ustedes abajo, ok. español, pero Aquí ahí ya lo vi, ya lo vi. Genial. Muy bien. Ok, ahora sí les voy a pasar este link. Link, movimientos, sonidos, trabajo. Genial. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con uno particular que es el del movimiento parabólico, el día viernes. Pero aquí tienen, vean ustedes, laboratorios de diferentes temas, laboratorio de colisiones. Ahí pueden trabajar la conservación del momento, como hemos hecho nosotros en la última clase. Conservación de la energía en la pista de patinaje. Tienen el laboratorio de la gravedad. Tienen casos de ondas, masas y resortes. Este va a ser muy útil para nosotros. Vamos a trabajar también nosotros este de acá, laboratorio de péndulos. Este vamos a trabajar nosotros el día viernes, el de movimiento de un proyectil. Tienen muchos laboratorios. Muchos. Ok, pueden ir revisándolos y pueden ir buscando el tema que más les interese a ustedes. Pero creo que todo eso va a quedar más claro después del día viernes. Igual voy a subir este link, lo voy a subir a Canvas. Hay mucho material para que muchos laboratorios vean. Okay, así que a nadie le va a faltar tema. Ahora, un punto para acabar. No solamente va a ser importante que escojan el laboratorio. Puede ser que el tema les interese a ustedes. También tiene que venir de la mano con una guía de laboratorio correcta. Que tienen que escoger alguna guía de laboratorio que les permita llegar a objetivos específicos. Exacto. Si ustedes tienen algún tema, lo que les recomiendo a todos es que busquen guías de laboratorios, o sea, googlean, no sé, me interesa el movimiento parabólico, guía de laboratorio y movimiento parabólico. Las guías de laboratorio los van a llevar a ustedes a los objetivos de manera directa. O sea, les dice paso por paso qué tienen que hacer. Vamos a ver más de eso el día viernes, porque el día viernes justamente vamos a desarrollar una guía de laboratorio. Entonces quiero dejar todo esto en stand-by y después del día viernes va a quedar mucho más claro. ¿De acuerdo? Si no, mucha información y no, al final no llegamos a nada concreto. ¿Ya? Más de esto, entonces. Sí. Disculpe, profesor, mientras más complejo sea un proyecto, ¿tendrá algo que influenciar en la nota? Bueno, considero que hay niveles, hay básicos. Claro que sí, Jesús, pero para eso, para eso vamos a tener las reuniones. Y en las reuniones yo voy a ser completamente honesto con ustedes. Si considero que el trabajo de ustedes es un trabajo inicial, se los diré. Si ustedes quieren seguir trabajando en ese trabajo inicial, bueno, la nota de ustedes va a venir asociada con las conclusiones que lleguen, que definitivamente no serán tan buenas. Ahora, si colocan un trabajo muy difícil, de repente ustedes no llegan a ninguna de las conclusiones o llegan parcialmente, lo que tampoco es positivo. Entonces, las supervisiones van en esa línea para poder asesorarlos y tengan un problema que esté justamente en las capacidades de ustedes. Si llegan más a fondo el trabajo inicial, genial, tendrán un 20, sin duda. ¿De acuerdo? Ok, entonces mucha información por la clase de hoy. Quiero dejar esto aquí y ya la próxima sesión, cuando trabajemos en el laboratorio virtual, hablamos un poco más acerca del laboratorio FED y cómo ustedes pueden conseguir guías de laboratorio adecuadas para sus investigaciones.
Entonces quiero dejar la clase aquí y listo, nos vemos el día viernes para el laboratorio. Todos están invitados. Los espero ahí. Nos vemos. Hasta luego, profe. Ya, profesor, buenas noches. Gracias a ustedes. Cuídense.